ya que pueden surgir nuevas crisis para las que hay que siempre estar preparados ante ellas. ¿Y cómo es su desarrollo de este plan de comunicación de crisis? Debe tener, según el autor, Fairbanks nos señala que debemos manejar una hoja de presentación, en donde se debe indicar principalmente cuándo fue hecho el plan y sus fechas también de revisión. Debe contar con una introducción escrita por el director de empresa. Sí, entre comillas yo diría escrita por el director de empresa, porque muchas veces nosotros incluso como comunicadores terminamos redactando todo ello simplemente para tener el visto bueno del director de la empresa, en donde se tiene que instar a los empleados, colaboradores, a tomar ese plan en serio, haciendo notar las consecuencias organizacionales en caso quizás de no seguir esas pautas que están indicadas. También hay que ver las fechas de ensayo, o como yo le denomino siempre, pruebas en vacío, con una frecuencia de 6 meses a un año. Entonces, estas pruebas en vacío es útil, o estos ensayos es útil, aunque la crisis real difiera. Así de repente no va a ser tan como nosotros lo estamos ensayando, planificando, pero por lo menos ya sabemos a lo que nos podemos atener. Entonces, ya que ayuda a que los miembros de la organización conozcan cada uno el rol y función que van a cumplir de presentarse ese hecho o suceso. Luego, pasamos dentro de este desarrollo de lo que vendría a ser a este plan de comunicación de crisis, también se consideran los propósitos y objetivos. Ese propósito es una afirmación que detalla ya las políticas de la empresa, de la organización hacia sus públicos. Es una expresión como que de esperanza y regreso a la normalidad. Los objetivos son respuestas a las preguntas. ¿Qué esperamos lograr con este plan, no? Y no deben ser demasiados ambiciosos tampoco o numerosos. También se considera la lista de públicos clave. Tenemos que tener esa lista de públicos clave. Públicos tanto internos como externos, con los que se debe comunicar la organización en casos de crisis. Tenemos que también tener la notificación de públicos, es decir, dependiendo del tipo de público que se trate, debe desarrollarse un método para informarlos adecuadamente, incluso también tener mapeado ese canal de comunicación para poder informarlo adecuadamente e inmediatamente. También hay que identificar el equipo de comunicación de crisis. Entonces, cada miembro de ese equipo de comunicación de crisis debe tener un sustituto, porque no podemos confiarnos, digamos, en que solo él va a ser el vocero, solo él va a ser el coordinador, solo va a ser el responsable de ello, ¿no? Siempre hay que procurar de que tengan un sustituto. No funciona A, sale B o C. Normalmente el director de comunicación de crisis debe ser el encargado de tomar las decisiones, comunicar a la dirección, aprobar comunicados, notificar al resto del equipo, avisar los comunicados, que todo esté ok o la dice implementado. El asistente de dirección de crisis asume la responsabilidad cuando el director, pues quizás no se encuentra, el director de comunicaciones no se encuentra disponible inmediatamente. El segundo asistente o si hay otro cargo más bajo, tiene que seguir. El coordinador del cuarto de control de comunicación de crisis se encarga de equipar la habitación con todo el equipo necesario, digamos, que tenemos que tener preparados ante una situación posible. Equipos de grabación, contactos, etcétera, todo. Multimedias, cámaras, registro, para tomar fotografías, todo para registrar. Personal de comunicación y relaciones públicas. El resto del departamento al que se asignan tareas como comunicados de prensa, contactos con los medios, llamadas, gestionar entrevistas, etcétera, etcétera. Tenemos que tener un directorio de crisis también. La compañía debe crear una lista de los directivos públicos clave, organizaciones claves, con sus teléfonos, con sus móviles, con sus emails, con sus direcciones y por qué no incluir hasta incluso si tienen Instagram, si tienen sus redes sociales, cuál es la que más usa, su LinkedIn. Entonces, si no lo ubico por acá, lo ubicaré por cualquier medio. Identificación del portavoz de medios. Esta es una tarea quizás más delicada, ya que para el público en general, el portavoz es la compañía. Y debe ser una persona con algún cargo de importancia dentro de esa organización, dentro de ese gobierno regional, de esa municipalidad, de esa universidad. Y debe poder tomar decisiones libremente. De nada nos sirve, quizás, si es una persona que tiene muy buena llegada con el público externo, público interno, pero sin embargo tiene limitación en sus decisiones. Entonces de nada nos va a servir porque no va a poder, digamos, de todas maneras liderar y va a poder tomar esas decisiones sin que reciba la previa aprobación de alguien superior.
Entonces, hay que hacer entender eso, ¿no? Que esa persona tiene que tomar decisiones libremente. Obviamente que coherentes, ¿no? Y acertadas también. Lista del personal de emergencia y oficinas y oficiales locales, que también debemos manejar, debemos considerar, de policías, de bomberos, de hospitales, seguridad social, paramédicos, alcaldes, ministros, legisladores, gobernadores, senadores, diputados, congresistas, etcétera, etcétera. Tenemos que también tener la lista de medios claves en orden de importancia. De nada nos sirve tener a todos cuando no nos resulta importante e interesante para nosotros. Debemos darle ese orden en el que vamos a crear, en el orden de importancia, contactarnos con medios televisivos, periódicos, radio, los que tienen noticias por cable, noticias por redes sociales, editores, reporteros, cualquier medio que consideremos nosotros relevante, pero dándote la importancia de vida, que tiene mayor posicionamiento, mayor llegada, mayor alcance, en base a los que nos van a servir. Los más pequeñitos, pichirruchis, o como se le dice, van descartados, ¿no? ¿Para qué? Si de repente llegan a 9 gatos, 5 gatos, ¿para qué? Como quien dice. Centro de control de crisis debe localizarse preferentemente fuera de la organización, en caso que las instalaciones de la compañía se vieran afectadas. Si tenemos nuestro centro de control de crisis dentro de nuestra institución, dentro de algo, imagínense que sucede algo ahí, todo lo que teníamos correctamente equipado para nuestros equipos, nuestras reuniones de emergencia y todo eso, no vamos a poder tener acceso. Entonces hay que prever que mejor de repente esté fuera de la organización. ¿Bien? Equipo y provisiones. La lista debe incluir quizás sillas, escritorios, pizarras, computadoras, máquinas de escribir, impresoras, teléfonos, móviles, televisiones, radios, baterías, mapas de la compañía o del área de crisis, lámparas, linternas, de pilas, de radio, policía, walkie-talkies, papel con membrete, bolígrafos, lápices, directorios telefónicos, lista de contactos, directorio de medios, paquetes de prensa, el plan de gestión de crisis, el plan de comunicación de crisis, mapas de calles, carreteras, comidas, bebidas, copiadoras, botiquín de primeros auxilios, cámaras, todo, generadores en caso de apagón. Y esto nos recuerda un poco al caso que habíamos estado mencionando, les había dado lectura, recuerdan el caso Filomena, más o menos todo lo que ellos han estado previniendo y todo eso para poder, digamos, realizar ciertas acciones ahí. Luego también es necesario una información previamente reunida, cualquier información relevante para la crisis. Tenemos que nosotros siempre tener mapeado cualquier información que sea relevante para la crisis que pueda tener. Mensajes claves. Los mensajes deben ser diseñados para cada público, así como el medio seleccionado también para cada uno. No es el mismo mensaje que tú vas a diseñar quizás para tu público externo, que lo tienes mapeado y conectado y enlazado a través de Facebook, que es el mismo de repente que tienes de llegada para YouTube, que es totalmente diferente. O lo mismo que tienes para llegar a Twitter, el mismo contenido que vas a crear para Facebook es totalmente diferente. Y más aún, no es el mensaje externo el mismo que va a llegar que a tu público interno, ni el canal ni el medio. Entonces, el mensaje para todos los públicos debe incluir la naturaleza de la crisis. Muy bien. Y aquí podemos ver, tal como lo manifiesta González Herrero, hay ciertas actividades a tener en cuenta en el proceso de planificación de esas crisis. Estudiar ese entorno de la empresa, identificar esas posibilidades de que de repente un asunto pueda convertirse en crisis. Identificar esas posibilidades, estudiar el entorno de la empresa, establecer distintos escenarios posibles que se puedan presentar, anticipar posibles complicaciones de cada escenario, estimar riesgos, digamos, que puedan presentarse para la organización. Eso es cuando nosotros vamos mapeando ese entorno de la empresa. También hay que identificar alternativas de acción, lograr consenso en torno a la política de actuación, establecer elementos del plan de crisis, identificar públicos clave y determinar su importancia, adoptar políticas de actuación sobre los distintos públicos, identificar apoyo también de terceras personas. En el momento de desarrollar el plan de crisis, formar un comité de crisis, establecer áreas de responsabilidad de los miembros del comité, establecer modo y forma de comunicación con los públicos, clasificar actividades a llevar a cabo en caso de crisis en función de su prioridad, nombrar un portavoz oficial, familiarizarse con medios de comunicación, elaborar materiales de comunicación, garantizar la consecución del trabajo ordinario, dar a conocer el plan de crisis a audiencias internas, efectuar simulaciones periódicas, modificar, actualizar el plan del caso, en caso sea siempre necesario.
Determinar el grado de flexibilidad del plan y su proceso de mantenimiento. Establecer un proceso de recuperación. Para el caso de presupuesto, cuando determinemos el caso de presupuesto, identificar recursos disponibles, tanto materiales como recursos humanos. Presupuestar el proceso de planificación, presupuestar el proceso de simulación, presupuestar el proceso de mantenimiento. Y también podríamos incluso presupuestar ahí el proceso de recuperación. También es necesario. Entonces, todo eso también debe evidenciarse. Muy bien. Y aquí tenemos luego les paso el documento en general, el contenido que justamente de este autor Banks, que nos menciona, Fairbanks, que nos menciona a tener en cuenta dentro de la implementación del plan de comunicación de crisis. Ese es el contenido que deberíamos tener. Algunas definiciones, objetivos de comunicación, roles y responsables, notificación de crisis, el procedimiento de la comunicación para el manejo de crisis menores, ese procedimiento de comunicación para manejos de crisis mayores, la activación de ese centro de operaciones de emergencia, identificación de ese portavoz, lineamientos para el portavoz, el formato de instrucciones para el portavoz, comunicado de medios, circunstancias que pueden requerir un comunicado de medios, la escritura de la declaración inicial, información apropiada para el comunicado, información no adecuada para el comunicado para tener en cuenta, escritura del comunicado de medios, mensajes para los medios durante las crisis quizás ambientales, audiencias durante las crisis, cómo la gente recibe información también durante una crisis, herramientas a usarse durante una crisis, contactos en las crisis, contactos claves de relaciones públicas y comunicaciones, hoja de información de incidentes, hoja telefónica, ejemplo de comunicado inicial, lista para establecer el centro de conferencia de medios, mapa de plantas o divisiones, creación de hechos y figuras. Aunque estos de acá no los incluimos tanto en el plan de comunicación, porque dependen de cada organización, pero deben ser incluidos, sí, deben ser incluidos ellos en cualquier plan de comunicación, pero acá no lo están incluyendo. Normalmente va en el plan de gestión de crisis general. Muy bien. Entonces voy a pasar ahora, dejo de compartir esto para ver el desarrollo de ello de aquí. Un momento. Vamos a buscar. ¿Dónde son? Aquí está. Muy bien. Implementación. Aquí está. Implementación. Implementación. Listo. Implementación. ¿Se logra visualizar? ¿Me indica? Sí, profesora. Perfecto, muy bien. Entonces, como ya hemos visto de Fairbanks, lo que nos plantea, vamos a ver acá el desarrollo de cada uno de ellos. Igual esto lo voy a subir al final del material. Entonces, aquí nosotros vamos a empezar con las definiciones, como nos dicen, ¿no? De crisis, crisis menores, crisis mayores. Ahora, bien, nosotros cuando empecemos a trabajar lo nuestro, aquí, por ejemplo, se tiene que citar. Acá falta un poco en el tema de hacer las citaciones, porque si no vamos a tener un problema que cuando lo pasamos por el Turnitin van a ver. Entonces, si vamos a tomar en cuenta de ciertos autores, simplemente las podemos citar. Y vamos a hacer una definición de los 3 tipos de crisis que podría haber. Luego nosotros vamos a plantear nuestros objetivos de comunicación. Tenemos que plantear nuestros objetivos de comunicación. Esto ustedes lo van a dar lectura, quiero mostrarles luego un ejemplo más amplio. Roles y responsabilidades. Ahí vamos a ver, como miembros del comité de crisis, el personal de comunicación deberá proveer un representante al centro de operaciones de emergencia si está activado. Controlar la información a los empleados, comunidades y medios. Mantener contacto con los representantes de todos los medios. Establecer y mantener un centro de conferencias de prensa si fuera necesario. 2 y a veces 3 comunicadores son necesarios para una adecuada respuesta a la crisis. Esos comunicadores funcionarán bajo los siguientes roles: relaciones públicas, contacto del comando de incidentes y relaciones públicas de apoyo. Las responsabilidades de cada comunicador son las siguientes: líder de relaciones públicas, recibir notificación inicial.
designar de los miembros del comité de incidentes, del comando de incidentes, designar miembros de relaciones públicas de apoyo si fuera necesario, recibir los hechos iniciales y actualización del comando de incidentes, preparación de la primera declaración, parar las preguntas de los medios, redirigirlas, asesorar al portavoz, unirse al centro de operaciones de emergencias, proveer actualizaciones a los altos ejecutivos, el contacto del comando de incidentes, unirse al comando de incidentes, reunir hechos y documentos mientras se vayan conociendo, compartir información temprana con el líder de relaciones públicas, preparar la primera declaración si fuera necesario, asesorar a la dirección y empleados afectados, parar preguntas de los medios si fuera necesario, otra vez redirigirlas. El relacionista público de apoyo, actualizar el personal conforme vaya siendo necesario, conducir entrevistas de campo con los medios si fuera necesario, instalar habitación para conferencias, preparar la sala para prensas, etcétera, de ser necesario el caso. Muy bien. Cuando hablamos de la notificación de crisis, la notificación es una tarea muy importante. Es en el proceso ya que se da del manejo de crisis y del envío de mensajes adecuados a cada una de sus audiencias, de sus públicos. Cuando esta va bien, hace que el resto del trabajo comunicativo pueda fluir correctamente y sea más efectivo que cuando no es así. La notificación se inicia desde el área donde ha ocurrido una crisis o ha sido identificada. La persona que descubre la crisis o incidente llama al número del sitio de emergencias, a la cual va a la oficina de bomberos, un jefe de bomberos es enviado al lugar del incidente, evalúa la magnitud de la crisis, por así decirlo, y contacta a la oficina para avisar a las organizaciones de respuesta a emergencias adicionales. A partir de ahí, la notificación ocurre de acuerdo a la lista de llamadas y a través de los canales de la cadena de mando. Una vez el comunicado inicial ocurre, el representante de comunicación que reciba la llamada debe notificar a las oficinas de relaciones públicas de la institución, corporación, a las telefonistas centralita, tan pronto como obtenga información acerca, digamos, de un incidente. En este caso estamos viendo que ha ocurrido un incidente. Y a continuación, seguir el procedimiento de todo lo que demás lleva. Hace poco hubo un incidente en el caso de salud. Creo que el segundo piso se había incendiado algo, ¿no? Creo que sacaron una notita simple, algo más, no fue mayor el caso, ¿no? Pero actuaron de forma inmediata. Inmediatamente comunicaron, siguieron su protocolo, me imagino que tienen un protocolo establecido. Procedimiento de comunicación para manejo de crisis menores. Si es una crisis menor, la división de comunicación recibe la notificación desde el despacho de bomberos, digamos, estamos hablando de un incidente que ha sucedido, ¿ya? Y reúne hechos básicos y cronología del evento, posiblemente utilizando una hoja de información de incidentes. El representante de dicha división se convierte en el líder de relaciones públicas e informa a otros miembros del equipo de comunicación. El líder de relaciones públicas determina si se necesita más información y si un comunicador debe enviarse a ese lugar del incidente que ha ocurrido. Bien, el jefe de relaciones públicas llama al comandante de incidentes. El jefe de relaciones públicas anota más detalles del suceso, de qué tipo es, cuándo, dónde ha ocurrido, si hay involucrados químicos, si el personal de emergencia, el número de empleados evacuados, heridos, el trabajo realizado en las instalaciones, qué acciones se han tomado para mitigar ese incidente, quiénes son los contactos y cómo localizarlos, incluso hasta de los familiares. En horas, el jefe de relaciones públicas notifica y consulta con el director de relaciones públicas, también fuera de horas o fines incluso de semana. Cuando hay este tipo de incidentes, se tiene que igual, como sea, notificar, consultar, llamar, etcétera. Se vuelve a realizar la misma tarea, incluyendo ya quizás al oficial de relaciones públicas si es necesario. Si el jefe de relaciones públicas considera que los incidentes fuera de horario pueden generar preguntas de los medios, debe notificarse inmediatamente. El oficial de relaciones públicas informará entonces a la centralita que enviará las preguntas al jefe de relaciones públicas. El jefe y el director de relaciones públicas se ponen de acuerdo en los mensajes claves y en las respuestas a interrogatorios. Eso es un punto clave. Acá, como quien dice, tienen que hablar el mismo lenguaje. No puede decir que me hablen alguien, me esté hablando de repente me hable tan bonito y tan lindo de una situación y el otro me esté hablando totalmente diferente. Y se acuerdan que eso pasó en el caso Filomena. Los mensajes eran totalmente diferentes. Esos mensajes claves, esas respuestas eran totalmente diferentes por cada uno de los actores involucrados en esa situación. Entonces, siempre tiene que haber una coordinación entre su jefe, su portavoz, el director de relaciones públicas,
tener bien el acuerdo en esos mensajes claves y en las respuestas a posibles interrogatorios y en respuestas incluso a posibles preguntas de medios de comunicación. Cualquiera de los anteriores debe notificar al director corporativo de Relaciones Públicas. El jefe de Relaciones Públicas prepara una respuesta, consulta con la división de dirección y obtiene la aprobación. Perfecto. Envía la declaración, en este caso, digamos, por fax, por email, por WhatsApp, por el medio que ya tengan ustedes diseñado como canal oficial para este tipo de situaciones, envía. Sirve de primer contacto con los medios, mientras que los otros dos están de apoyo. El jefe de Relaciones Públicas pasa las preguntas de los medios, las retiene ahí un poco, la idea es redireccionarlas y hace llamadas de seguimiento si es necesario ante eso. Luego pasamos al procedimiento de lo que vendría a ser de comunicación para el manejo de crisis mayores. Fíjense que eso hemos visto arriba, algo menor. Cuando tenemos una crisis mayor, la división de comunicación recibe notificación desde el despacho, digamos, de bomberos, ¿ya? Que ha sucedido algo. Y reúne los hechos básicos, cronología del evento, posiblemente utilizando una hoja de información de incidentes igual. El mismo proceder. El representante de dicha división se convierte en el líder de relaciones públicas e informa también a los otros miembros del equipo. El líder de relaciones públicas determina si es necesaria más información y si un comunicador debe enviarse también a ese lugar del incidente. También designa otra persona como relacionista pública de apoyo si es necesario. La interfase de este incidente, digamos, va al sitio y obtiene detalles del suceso, de qué tipo es, cuándo ha ocurrido. Fíjense que aquí ya no solo va a llamar. Cuando es una crisis mayor, hay que ir al lugar, ¿bien? Hay que ir al lugar, no solamente conformarnos con llamar, para tener con certeza esa información de qué tipo es, cuándo ha ocurrido, si hay involucrados igualmente, está nuestro personal de emergencia, número de empleados evacuados, heridos, trabajo realizado en las instalaciones, qué acciones han tomado para mitigar ese incidente, quiénes son los contactos, cómo localizarlos, etc. La interfase, digamos, llama al jefe de Relaciones Públicas por móvil para darle detalles del incidente. Esto se debe hacer cada 15 o 30 minutos. Cada 15 o 30 minutos tenemos que estar comunicando. Cada 15 o 30 minutos hay que estar comunicándonos con nuestros jefes inmediatos, con nuestro equipo, quien esté en esa situación, para poder, si es que están cambiando de repente algún tipo de circunstancias. De repente ya no fueron 20 heridos. Vemos que dentro de media hora o dentro de 15 minutos han aumentado a 40 heridos. ¿Bien? Vemos que de repente también ya no solo había derrame de repente de petróleo, descendido más allá de la zona permitida, etcétera. No sé, casos así. Entonces, en horas el jefe de Relaciones Públicas notifica y consulta con el director de Relaciones Públicas. También fuera de horas o fines de semana. Se vuelve a realizar la misma tarea, incluyendo también al oficial de Relaciones Públicas si es necesario. Si el jefe de Relaciones Públicas considera que los incidentes fueran de horario pueden generar preguntas de los medios, también debe notificarse inmediatamente. Bien, el jefe y director de Relaciones Públicas se ponen de acuerdo en los mensajes claves y en las respuestas interrogatorias. Procedemos de la misma forma. Cualquiera de los anteriores debe notificar al director corporativo de Relaciones Públicas. El jefe de Relaciones Públicas prepara una respuesta, consulta con la dirección de la dirección y obtiene su aprobación y ya tenemos el material listo. Envían la declaración igualmente por mail, correo corporativo, etcétera, al director de Relaciones Públicas o al director corporativo. El jefe de Relaciones Públicas pide al director de Operaciones de Relaciones Públicas y a su vicepresidente una revisión del incidente, determinar la necesidad del apoyo adicional en el lugar de la crisis y decidir si la oficina de noticias debe ser abierta, si es fuera del horario. El vicepresidente de Relaciones Públicas decide llamar o no también a los ejecutivos. El director de Relaciones Públicas informa al director de Comunicación Interna. Sabemos que en empresas grandes, es todo un gran equipo los que trabajan en relaciones públicas. Tú tienes aparte tu comunicador interno que específicamente trabaja acciones y tienes a alguien encargado de marketing, tienes a alguien encargado de endomarketing, encargado de publicidad, etcétera. Normalmente se manejan así. Hay director de relaciones públicas, jefe de relaciones públicas, director de prensa, coordinador de prensa en las empresas grandes. Bien, entonces el director de Relaciones Públicas informa al director de Comunicación Interna para asegurar la adecuada información del personal que trabajará con la División de Comunicación en la recolección de información para reportar la situación a los colaboradores o empleados. El jefe de Relaciones Públicas sirve de primer contacto con los medios. El director de Relaciones Públicas y el director corporativo sirven de apoyo.
El jefe de Relaciones Públicas decide si se necesita un centro de medios en el lugar del suceso y designa Relaciones Públicas de apoyo para que inmediatamente puedan montar uno y implementar. Siguen llegando información de la interfase del incidente y se van actualizando las declaraciones. Cada 30 minutos, cada 15 minutos son esas comunicaciones. Se suministra los datos actualizados al director y director corporativo. El equipo de Relaciones Públicas decide también si es o no necesario ya un comunicado de prensa. De ser así, el jefe de Relaciones Públicas lo tiene que escribir inmediatamente, coordinación con su redactor, si tiene alguien de prensa encargado, inmediatamente, y se revisa con el resto del equipo, lo aprueban y listo. Si el incidente es en horas laborales, el jefe de Relaciones Públicas conduce el seguimiento de los medios y las preguntas de empleados y anota el incidente en el reporte. El director de Relaciones Públicas desarrolla un reporte analizando los aspectos de comunicación del suceso y las lecciones aprendidas. Este se distribuye entre todo el equipo de Relaciones Públicas y la división de comunicación. Fíjense que es un equipo grande. Entonces, nosotros aterrizando nuestra realidad, muchas veces esas acciones las acortamos más y no podemos llegar muchas veces o nos dividimos, o estamos como pulpitos ahí para poder lograr con el poquísimo de repente equipo humano que tenemos. Activación en el centro de operaciones de emergencia. Ya es un lugar donde se van a centralizar quizás las respuestas de emergencia en casos de crisis. Podría forzar la localización ya justamente de este centro de operaciones de emergencia y podría ser quizás de un terremoto, incidentes como terrorismo que causan muchas crisis a la vez. Y esto lo hemos visto cuando ocurrió el tema del Huayco, inmediatamente acá se activaron el COERS. Recuerdan que había el COERS, si es que no me recuerdo bien, era el COER, ¿no? Entonces, si el emplazamiento está comprometido, todas las comunicaciones de crisis deberían ser dirigidas desde ese punto para una respuesta adecuada. Se recomienda que 2 comunicadores sean asignados a ese centro. Un comunicador debe servir como director de comunicaciones y ser responsable de la coordinación externa e interna, que incluye el uso de un sistema de enlace mensajes en caso de que todos los sistemas electrónicos de comunicación estén fuera de servicio. El otro comunicador debe funcionar como oficial de información, responsable de documentar la secuencia de eventos para apoyar las comunicaciones y entonces generar declaraciones externas o internas. Bien, entonces ahí hay que contar con todo el tema de totalmente equipado, tal como podemos evidenciar. ¿Cómo pasamos ahora a la identificación del portavoz? Después de la primera evaluación de emergencia, el gerente general de la división identificará al portavoz adecuado de ese departamento. Los portavoces apropiados para la mayoría de divisiones son vicepresidentes de división, gerentes generales, gerente general de planta, gerente de división, de salud, director de medio ambiente, director de trabajo, etcétera, ¿no? Director de instalaciones, gerente de relaciones públicas corporativas, como lo tienen en los bancos. Todos los comunicados fuera de la división o la compañía deben ser coordinados por la división de comunicaciones o por el personal corporativo o el área encargada de relaciones públicas. Todos los comunicados internos deben ser coordinados por el personal de la división de comunicaciones. En caso que no tengamos una comunicación interna, todo va a recaer, en este caso, en relaciones públicas. Lineamientos para el portavoz, que también les tenemos que tener bien claro. No especular. Entonces, el portavoz no puede especular. Tiene que apegarse al hecho. Se requiere de una investigación a profundidad para que pueda determinarse esa causa. No podemos especular. Enfocarse en 2 o 3 mensajes clave a comunicar y repetirlos durante la entrevista. Esto es clave, porque te pueden hacer cantidad de preguntas los medios de comunicación, los periodistas, pero tú tienes que preparar ese portavoz, enfocarte en 2 o 3 mensajes claves que comuniquen y que los repitan durante toda la entrevista. Bien, con frases cortas, respuestas cortas, precisas, claras, concisas. Entonces, los reporteros muchas veces no desean frases que sean más de 10 a 15 segundos. Intentar volver al mensaje clave durante la entrevista. Si el reportero te quiere sacar de ello, tú tienes que enseñarle a tu portavoz que otra vez regrese a emitir ese mensaje clave, ¿no? Que emita otra vez ese mensaje clave, que emita esa respuesta clave y precisa en donde que está, pues, determinando y dar a conocer que efectivamente ellos están trabajando y ya se ha solucionado el problema, ¿no? No han sido grandes mayores, se ha identificado simplemente que ha sido tal cantidad y ya se ha comunicado a los familiares y estamos solucionando el problema. Que lo recalquen y lo recalquen. Utilizar a un experto técnico. No hay un sustituto para el conocimiento. Si las preguntas están fuera de su área, busque a una persona adecuada dentro de la compañía. Si de repente
hay preguntas que posiblemente nos pueden realizar y sabemos que lo van a hacer a nuestro jefe inmediato, lo van a hacer a nuestro portavoz, podemos asesorarnos. Busquemos asesoría legal, buscamos a un ingeniero experto, dependiendo del tipo de crisis que se haya presentado en la institución, en la organización, para que nosotros podamos tener con mayor certeza esa información y simplemente la adaptemos por el tema comunicacional de llegar más claros y precisos, pero con el aporte técnico también, pero de una manera más clara. Hablar con un lenguaje simple y con términos comunes, evitar tecnicismos. Aquí muchas veces no llegamos a los medios de comunicación si vamos a utilizar simplemente palabras técnicas. ¿Qué es lo que pasa y que hemos visto cuando se presentan? Y hemos visto, por ejemplo, el caso de tía María, cuando lo han analizado. Muchas veces las personas cuando llegan a un tema de conflictos o algo, presentan tecnicismos, hablan hasta palabras o dan a conocer que muchas veces ni siquiera terminan entendiendo ni los mismos entrevistadores, ni tampoco, y mucho peor, de repente el público afectado o las personas o familiares de los afectados. Entonces es mejor simplemente que usemos un lenguaje claro, simple y con términos comunes, de acuerdo al contexto. Guardar la calma. No hay que intimidarse con ciertas preguntas prematuramente. Puede responder que necesita aclarar ciertos puntos antes de contestar. No cometer el error de decir una cantidad y cuanto más rato te digan, por ejemplo, pero usted dijo que solo se manifestaron 20 heridos, pero sin embargo vemos que ese derrame ha causado o ese incendio de repente ha causado una pérdida de 50 colaboradores. Entonces, que usted no está al tanto de la información, algo, ¿no? Entonces, esos pequeños detalles es mejor, ¿no? No salir de ese momento y aclarar que responderá de repente una vez que tenga la información verídico, real, oficial de las personas que están recabando toda esa información. No me atrevo a dar la cantidad exacta en ese momento, pero sí estamos trabajando. Se está realizando todas las investigaciones precisas, están en el lugar de los hechos y tendremos esa información y se las vamos a comunicar a ustedes de forma inmediata. Entonces salimos de esa manera, pero guardando la calma, no exaltarse, que nuestro portavoz no se puede exaltar. No utilizar un lenguaje negativo, no dejar a los reporteros poner palabras en su boca. Ah, o sea, usted está diciendo esto, o sea, usted considera ello. No, es mejor siempre ser amigables, por más, porque normalmente el reportero, el periodista va a buscarte la carnecita, va a buscar sacarte de tus casillas. Entonces, no pretendemos eso. Hay que tratar siempre de que se pueda mantener esa calma, evitar ese lenguaje negativo, y para eso nosotros tenemos que hacerle ese media training a nuestros portavoces, ponerlos en situaciones, simular con ellos para que puedan un poco más bajar su carácter quizás. Considerar primero la seguridad personal. Cuando la seguridad de la gente está involucrada, trate dichas consideraciones, primero sin llegar a admitir culpabilidad, ¿no? No admitan de pronto la culpabilidad. Primero, un tema, consideramos la seguridad personal, que contamos con la seguridad efectivamente, se está cumpliendo con todos los protocolos, etc. No contestar preguntas que no comprenden, pedir que se las aclaren. Si algo su portavoz no lo tiene claro, es preferible que por favor le puedan aclarar bien la pregunta, ¿no? Exactamente a qué se refiere. Esto puede servir también para ganar un poco de tiempo y pensar en la respuesta, o para que si tú estás atento ahí, le puedas emitir o ayudar a una ayuda a memoria inmediatamente, o algún mensaje, algo que le puedas dar un dato preciso. Ignorar cámaras y micrófonos. Encare al reportero. No hay que desviar la mirada. Siempre nuestra mirada atenta, fija en el reportero que nos está entrevistando. Si la entrevista fuera grabada, igual, ¿no? Está bien detenerse en la declaración y volver a empezar, pero jamás, digamos, ignoremos esas cámaras o micrófonos. Eso nos puede en contra. Hacer declaraciones on the record. No hay preguntas, off the record. ¿Bien? Evitar decir no hay comentarios. Si no sabe una respuesta, entonces vuelva a sus mensajes claros, pero jamás sin comentarios. No, no tengo comentarios, no hay más comentarios sobre ello, no. Simplemente reforzamos con el mensaje que nos hemos ido preparando. Muy bien. Bien, jóvenes, voy a parar hasta aquí porque estamos ya creo dentro de la hora, o me equivoco, o nos queda 10 minutos, me confirmen por favor. Creo que a las 10 terminamos, ¿cierto? Ya me he pasado. Bien, nos quedamos aquí, nos falta un poquito más y eso, y luego voy a mostrarles el viernes un ejemplo de un plan completo y con eso nos vamos a guiar y empezamos a trabajar por lo menos algunas pautas de ahí. Piensen para el día viernes con qué empresa o institución quieren ya ir trabajando su plan de comunicación de crisis, su manual de crisis. ¿Bien? Para el viernes ya podemos traer ello. Bien, jóvenes, entonces nos quedamos aquí, por favor, por el tema del tiempo que nos ha ganado. ¿Alguna consulta, por favor? ¿Algún comentario?
Invito a ver a quién voy a invitar en esta ocasión. A Atenea Fernández, ¿estás? ¿Estás ahí, Atenea? Sí, sí, profesora. Listo, te invito por favor con un comentario sobre esta sesión, tu apreciación, tu reflexión que hagas para finalizar. Ya. En general, no quiero que algo memorizado ni nada. Ok, sí, profesora. Gracias. Así es, así es. Bueno, en realidad, por mi parte, a la parte bueno, que más me gustó de esta sesión fue en la parte en la que usted dijo de que el FODA, bueno, en realidad el FODA, yo lo